¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet? Muy buenos días, empezamos una nueva jornada informativa cerrando ya la semana. Dentro de los principales datos está la inflación de Lima Metropolitana, que según el INEI se ubicó en 0,32% en el mes de febrero. Y esto explicado principalmente por tarifas eléctricas, alimentos, vestido. Bueno, vamos hoy día a conversar precisamente del tema con un especialista, representante de un banco local que hace, como siempre, la Gerencia de Estudios Económicos, un seguimiento muy preciso del tema. Pero por otro lado se dice que los precios de los materiales de construcción bajaron nuevamente. Pero hay otros temitas que por ahí es importante destacar, que tienen que ver con el costo de vida, que más bien, esta medición se hace en Lima, ¿cierto? Pero en las ciudades, ¿qué ha ocurrido en las ciudades, en las principales ciudades? Tenemos que Tumbes, por ejemplo, tiene una inflación la más alta del 0,96 y así vamos bajando las ciudades. Tacna es otra que también tiene inflación por encima del cálculo que se ha hecho en Lima. Tenemos a Piura, luego a Puno, Moquegua y así las cosas, entonces una realidad muy distinta a la de nuestra capital. Muy bien. De otro lado, también tenemos, como siempre, algunos datitos que tienen que ver con los cortes de energía eléctrica que se mantendrían hasta el día lunes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Hay una paralización de operaciones en el complejo hidroeléctrico del Mantaro por el tema de las lluvias y que hay que hacer una limpieza periódica. Bueno, esto nos pone en un nivel de reserva eléctrica muy bajo y con posibilidades de tener cortes, pero esto principalmente para las empresas, así que usted está en su casa, no se preocupe, no va con usted el tema. Muy bien, vamos de inmediato ya a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Mario Guerrero. Él es economista de la Gerencia de Estudios Económicos del Scotiabank, viene para hablar del tema de la inflación. ¿Qué tal? Bienvenido, señor Guerrero. ¿Cómo está? Muchas gracias, Clorinda. Bueno, hay que decir que la Gerencia de Estudios Económicos del Scotiabank está permanentemente haciendo un seguimiento de estas variables. ¿Y qué ha encontrado? ¿Qué explicación le damos al público? ¿Es muy alta la inflación de febrero? ¿Es estacionalmente alta? ¿Siempre ocurre todos los febreros, todos los marzos, un mayor incremento en los precios? Sí, efectivamente, la inflación de febrero, que fue 0,32%, era previsible. Nosotros en el reporte semanal, la semana pasada, habíamos estimado 0,35%. Veíamos que en particular estaba afectando los precios de algunos alimentos, sobre todo aquellos de origen agrícola, vinculados con hortalizas y tubérculos, por ejemplo, a raíz de las condiciones climáticas adversas. Sabemos todos los días en las noticias las lluvias, que no solamente se han producido en ciertas zonas del Perú, sino en general, en todo el Perú. Ayacucho mismo ha sido declarada, varias zonas de Ayacucho han sido declaradas de emergencia, en Puno, en la selva, en la zona norte del país también. Entonces, evidentemente se ha afectado parte del abastecimiento de alimentos. A eso se ha agregado también ciertos ajustes en precios regulados, como el caso de tarifas eléctricas, ¿no? Es una inflación similar a la de febrero del año pasado, que fue 0,38. En general, usualmente, la inflación tiende a ser más alta en el primer trimestre por justamente las condiciones climáticas y luego, en los meses siguientes, abril, mayo, junio, luego toma una trayectoria descendente, ¿no? Que es lo que nosotros esperamos que suceda en este caso. Así es, entonces este es un componente, digamos, que periódicamente ocurre, pero ahora, esa situación es diferente para el caso de las provincias, ¿no es así? Esa es una medición para Lima. Exacto, hay que tener en cuenta que la composición de la canasta básica, los pesos, las ponderaciones, la importancia sobre todo del sector de alimentos es más alta en provincias, y es en provincias donde más se han producido estos efectos climatológicos adversos. Entonces tiene sentido que la inflación de provincias donde los alimentos tienen más peso y donde justamente se han producido condiciones climáticas más adversas haya sido mayor que con respecto a Lima, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué peso tienen los alimentos en la canasta? Pesan alrededor del 38% de la canasta. ¿Y de los alimentos el que más pesa? ¿El pollo? Obviamente el caso del pollo. Ahora, ojo, los precios del pollo en promedio durante febrero estuvieron relativamente estables con respecto al promedio de enero. O sea, no hubo una mayor incidencia. Sin embargo, desde la quincena de febrero ya se ha observado una recuperación del precio de los precios avícolas, incluyendo pollo y huevos. Estos precios habían descendido fuerte en enero y explicaron en buena medida este dato de inflación negativa que tuvimos en enero de menos 0,10 hasta la quincena de febrero. A partir de la quincena de febrero estos precios han empezado a recuperarse. Entonces ese incremento se va a observar como una incidencia en la inflación de marzo. Para marzo podríamos esperar también una inflación relativamente alta.
Ojo que marzo del año pasado la inflación fue 0,7, inflación alta. Este año pensamos, con la información que tenemos disponible aún a este momento, podría ser similar, porque básicamente tenemos tres factores, ¿no? La recuperación de los precios avícolas, que incidirían en marzo. Tenemos el ajuste de los precios de los combustibles que se produjo a fines de febrero, ¿correcto? Pero cuya incidencia por temas metodológicos estadísticos estaría en marzo. Y tenemos un factor estacional que siempre afecta o incide en marzo, que es el componente de educación, matrículas, pensiones, útiles escolares, con mayor fuerza, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la trayectoria anual, es decir, la inflación medida como 12 meses para ver la tendencia, se mantenga por encima del 4% este año, ¿no? Entonces, creemos que en enero se produjo el quiebre, efectivamente, en que la inflación venía subiendo, ahora la inflación viene bajando. El riesgo es que el ritmo de descenso, la velocidad del descenso, no sea tan rápida como inicialmente se preveía. Y en ese escenario, ¿qué ocurriría? Y esto hay que explicarlo en términos muy simples, porque muchos no son economistas y en consecuencia, ¿esto cómo se asocia con lo que podría hacer el Banco Central de Reserva y qué repercusiones podría tener esto también en el manejo del crédito? Por supuesto, claro. Mira, el Banco Central de Reserva toma principalmente como criterio de decisión, su meta es controlar la inflación, obviamente. También está observando lo que está pasando con el crecimiento y con el entorno internacional, ¿no? Como tres factores, digamos, claves. Entonces, en materia de inflación, lo que vemos es que la trayectoria de inflación empieza a ser descendente. Recordemos que cerramos la inflación el año pasado en 4,7, ¿no? A 12 meses de enero ya estaba en 4,2, febrero se ha mantenido en 4,2, probablemente en marzo está alrededor de 4, ¿no? A esos niveles. Entonces viene descendiendo, pero lentamente. ¿Okay? Ese es un factor. En temas de crecimiento, la actividad económica mantiene cierto dinamismo. Venimos, 5, ¿no? Venimos creciendo alrededor de 5%, que es un ritmo cercano a nuestro potencial, por ese lado. Entonces, por factores locales, una inflación que desciende, pero a una velocidad moderada y un ritmo de crecimiento relativamente estable, el Banco Central no tendría mayores elementos para realizar modificaciones a la tasa de interés. Si eso lo juntamos con un entorno internacional relativamente calmado, luego de los pasos que han sucedido para buscar una solución al problema griego, ¿no? Y la relativa estabilidad, comportamiento favorable que vemos en los mercados financieros, vemos que son elementos para pensar que el Banco Central, al menos en el corto plazo, no tendría elementos para modificar su tasa de interés de referencia en 4,25. En general, nuestra perspectiva es que no lo va a modificar durante la mayor parte del año. Vamos a ver tasas en soles relativamente estables este año 2012. Es decir, ¿no habría necesidad de modificar la tasa de interés? Por razones locales vemos que no, tendría que haber, sería por razones internacionales y tendría que haber efectivamente un descenso muy brusco, una contracción muy fuerte de la economía mundial para que el Banco Central piense en reducir su tasa de interés. Así es. Hacemos una pausa de segundos para luego, en la parte final de esa entrevista, que nos dé su opinión respecto al contexto internacional, porque hay varias opiniones desde el Fondo Monetario Internacional y qué está pasando en la eurozona. Volvemos tras la pausa.